Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Halil İbrahim Ceyhan y Sila Turkoglu volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El corazón de Estambul, la historia de Halil. Halil İbrahim Ceyhan caminaba por las calles iluminadas de Estambul una noche de otoño. A pesar del éxito que había alcanzado como actor, cantante y compositor, sentía que algo faltaba en su vida. Su carrera había crecido gracias a proyectos como la serie de televisión Emanet y a su pasión por la música, pero su corazón seguía buscando una historia especial. Una tarde, mientras trabajaba en una nueva canción en un pequeño estudio junto al Bósforo, conoció a una joven llamada Sofía. Ella era una fotógrafa española que había llegado a Turquía para capturar la belleza de la ciudad y la esencia de su gente. Desde el primer momento, algo cambió entre ellos. Sofía quedó impresionada por la humildad de Halil, mientras que él se sintió cautivado por la alegría y la sensibilidad de la joven fotógrafa. Durante semanas recorrieron juntos los rincones más hermosos de Estambul, las calles de Balat, las cafeterías escondidas de Beyoğlu y los atardeceres dorados junto al mar. Cada conversación parecía acercarlos más. Halil le hablaba de sus sueños, de la música que escribía y de los desafíos que había enfrentado para llegar a donde estaba. Sofía, por su parte, compartía historias de sus viajes y de las emociones que buscaba capturar con su cámara. Una noche, mientras contemplaban las luces reflejadas en el agua del Bósforo, Halil tomó una guitarra y comenzó a cantar una melodía que había compuesto especialmente para ella. La canción hablaba de encuentros inesperados, de destinos cruzados y de un amor capaz de transformar la vida. Sofía escuchó cada palabra con lágrimas en los ojos. Cuando la canción terminó, el silencio entre ellos lo dijo todo. No hacían falta promesas ni explicaciones. Ambos sabían que estaban viviendo algo único. Sin embargo, el tiempo pasó rápidamente y Sofía tuvo que regresar a España. La despedida fue difícil. En el aeropuerto, Halil le entregó una fotografía enmarcada, una imagen del Bósforo al atardecer. En la parte trasera había escrito una frase: "Las verdaderas historias de amor nunca terminan, solo esperan el próximo capítulo". Meses después, mientras trabajaba en una nueva producción, Halil recibió una sorpresa. Sofía había regresado a Turquía. Había comprendido que algunas personas aparecen en la vida para quedarse. Cuando se reencontraron en el mismo lugar donde habían escuchado juntos la primera canción, el tiempo pareció detenerse. Estambul volvió a ser testigo de su historia, una historia escrita entre melodías, fotografías y sueños compartidos. Y así, bajo el cielo estrellado de la ciudad que une dos continentes, comenzó el capítulo más hermoso de sus vidas, una historia de amor que parecía sacada de una novela, pero que para ellos era completamente real. Un amor inesperado, la historia de Halil İbrahim Ceyhan. En una luminosa mañana de primavera en Estambul, Halil İbrahim Ceyhan se preparaba para comenzar un nuevo proyecto.
Su vida estaba llena de éxito, cámaras, música y admiradores, pero en el fondo de su corazón deseaba encontrar a alguien con quien compartir sus sueños más profundos. Un día, durante una sesión fotográfica cerca del Bósforo, conoció a una joven llamada Elena. Ella había llegado desde España para trabajar en una revista cultural y entrevistar a artistas turcos. Desde el primer instante, la conversación entre ellos fluyó con una naturalidad sorprendente. Lo que comenzó como una simple entrevista se convirtió en largas charlas sobre la vida, el arte y los sueños. Elena admiraba la dedicación de Jalil a su carrera, mientras que él encontraba en ella una sinceridad que rara vez había conocido. Durante las semanas siguientes, se encontraron varias veces. Pasearon por las calles históricas de Estambul, probaron café turco en pequeñas cafeterías y contemplaron juntos las puestas de sol sobre el Bósforo. Cada momento fortalecía el vínculo entre ellos. Una noche, Jalil invitó a Elena a escuchar una canción que acababa de componer. La melodía era suave y emotiva. Aunque nunca mencionó su nombre, Elena sintió que cada palabra hablaba de ella. Cuando la canción terminó, sus miradas se encontraron y ambos comprendieron que algo especial había nacido entre ellos. Pero la felicidad pronto enfrentó una prueba. Elena debía regresar a Madrid para continuar su trabajo. La despedida fue difícil. En el aeropuerto, Jalil le entregó una pequeña libreta donde había escrito pensamientos, poemas y letras de canciones inspiradas en los momentos que habían compartido. Las distancias pueden separar los caminos, pero no los sentimientos, le dijo antes de verla partir. Los meses pasaron. A pesar de los kilómetros que los separaban, continuaron hablando cada día. Compartían fotografías, canciones y mensajes que mantenían viva la conexión entre ellos. Finalmente, Elena regresó a Turquía. Cuando se reencontraron en la orilla del Bósforo, comprendieron que su historia apenas comenzaba. El tiempo y la distancia no habían debilitado sus sentimientos, los habían fortalecido. Desde entonces caminaron juntos hacia el futuro, construyendo una historia llena de confianza, cariño y sueños compartidos. Y cada vez que Jalil cantaba una nueva canción, Elena sonreía porque sabía que, de alguna manera, una parte de esa melodía siempre estaría dedicada a ella. Y así, en la ciudad donde Europa y Asia se encuentran, nació una historia de amor inolvidable. Corazón rojo chispas, el destino de Jalil Ibrahim Ceyhan. La lluvia caía suavemente sobre las calles de Estambul cuando Jalil Ibrahim Ceyhan salió de un estudio de grabación después de una larga jornada de trabajo. La ciudad brillaba bajo las luces de la noche, y el sonido de las gotas sobre el pavimento parecía acompañar los pensamientos del actor. A pesar de la fama y del cariño de miles de admiradores, Jalil sentía que algo faltaba en su vida. Había alcanzado muchos de sus sueños, pero aún esperaba encontrar a alguien que comprendiera su corazón más allá de los escenarios y las cámaras. Aquella noche decidió refugiarse en una pequeña cafetería cerca del Bósforo. Mientras observaba la lluvia a través de la ventana, notó a una joven sentada en una mesa cercana. Ella leía un libro y escribía algunas notas en un cuaderno.
Su nombre era Valeria, una escritora española que había llegado a Turquía en busca de inspiración para su próxima novela. Un encuentro casual se convirtió en una conversación que duró horas. Hablaron de literatura, música, viajes y sueños. Jalil se sorprendió al descubrir que podía hablar con ella de cualquier tema sin sentirse juzgado. Los días siguientes estuvieron llenos de encuentros inesperados. Paseaban por los bazares históricos, compartían cafés frente al mar y observaban las gaviotas volar sobre el estrecho del Bósforo. Poco a poco, una amistad profunda comenzó a transformarse en algo más. Una tarde, mientras caminaban por una colina con vistas a toda la ciudad, Valeria confesó que pronto tendría que regresar a España. La noticia cayó sobre Jalil como una tormenta inesperada. ¿Y si esta historia termina antes de comenzar?, preguntó él. Valeria sonrió. Las historias verdaderas nunca terminan tan fácilmente. Aquellas palabras permanecieron en su mente durante semanas. Antes de partir, Valeria recibió una invitación especial. Jalil la llevó a un pequeño teatro vacío. Allí, bajo una única luz, interpretó una canción que había escrito pensando en ella. La melodía hablaba de destinos que se cruzan cuando menos lo esperamos y de corazones que encuentran su hogar en otra persona. Cuando terminó de cantar, el silencio llenó la sala. Valeria tenía lágrimas en los ojos. «Nadie había hecho algo así por mí», susurró. El día de la despedida llegó demasiado rápido. En el aeropuerto se abrazaron durante largos segundos. «Volveré», prometió ella. Los meses pasaron. La distancia era difícil, pero ninguno de los dos dejó de creer en su historia. Y un día, cuando Jalil menos lo esperaba, recibió un mensaje. «Estoy en Estambul. Nos vemos donde empezó todo». Corrió hasta la misma cafetería donde se habían conocido. Al entrar, la vio sonriendo junto a la ventana. En ese instante comprendió que algunas personas llegan a nuestra vida por casualidad, pero permanecen por destino. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el Bósforo, Jalil y Valeria iniciaron un nuevo capítulo, convencidos de que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.